Señores, lo comentábamos hace algunos minutos, hace un mes aproximadamente, el presidente Mujica establecía a los uruguayos un tema que nosotros señalábamos, no nos parecía tan de segunda línea como en algún caso se señaló, sino que por el contrario nos parecía un tema sustantivo para la calidad de vida de todos los uruguayos, que tiene que ver con la convivencia. Recuerdan que el presidente de la República incluso se preguntaba qué nos está pasando. Bueno, en esta serie de entrevistas, mesas redondas, aportes varios de distintos especialistas que hemos realizado a lo largo de esta semana, en donde hemos tratado, por ejemplo, temas como la liberalización de la venta de marihuana, la educación, la seguridad pública. Queríamos precisamente dedicar un capítulo a la convivencia entre los uruguayos. Sí, efectivamente, creo que todos tenemos la concepción, todos tenemos la impresión de que se ha ido desgastando, que algo hemos ido perdiendo en la convivencia entre los uruguayos en los últimos tiempos. Es un proceso que se inició, y más allá de lo político queremos ver el tema, ¿no? No queremos hacerlo con dedo acusatorio hacia etapas políticas, porque esto tiene que ver también con la sociedad, independientemente de quién ejerza el gobierno o quién no lo ejerza. Esto tiene que ver con nosotros, los uruguayos. Puede haber razones políticas, vamos a verlo, pero no está dirigido fundamentalmente a poner en la silla de los acusados o en el examen responsabilidades concretas. Estamos esta mañana recibiendo con mucho gusto al sociólogo Rafael Paternain, con una maestría en Ciencias Humanas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales, doctorado en Sociología en la Universidad de Alicante, en España, con una maestría en Políticas y Gestión Pública en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, exdirector del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Gracias, Rafael, por venir. Muchas gracias, Jorge, muy buenos días. Gracias por venir. También tenemos con nosotros a alguien que apreciamos enormemente y cuyo trabajo, junto al de mucha otra gente, también ha venido en los últimos tiempos destacándose como un ejemplo, en el Uruguay, y para los uruguayos nos cuesta muchas veces encontrar y admitir ejemplos. Bueno, en este caso, el padre Gonzalo Aemilius está representando una obra que se ha señalado como ejemplar aquí en nuestro país. El padre Gonzalo Aemilius es director del Liceo Jubilar Juan Pablo II, el primer liceo instalado en la cuenca de Casaballe y el primer centro educativo gratuito de gestión privada en el Uruguay, inserto en una realidad muy compleja. Desde hace 8 años el Liceo Jubilar Juan Pablo II viene actuando en una zona complicada, como decíamos, pero con gran éxito, con números realmente asombrosos en lo que tiene que ver con la respuesta de la gente y del barrio, relacionado a lo que el liceo les ofrece. 430 alumnos, ¿verdad, padre? Encontramos allí en el Liceo Jubilar. ¿Cómo estás, padre? Muy buenos días y feliz de estar nuevamente acá en este espacio. Gracias por acompañarnos. 430 alumnos. Sí, entre el programa de exalumnos ciclo básico y bueno, desde el año pasado Liceo para adultos, 120 adultos de 21 a 70 años hacen ciclo básico de noche en el Jubilar. Ahí está, se han incorporado los padres, ¿no? Son ellos los que al ver salir adelante a sus hijos, toman la aposta y dicen, si ellos pueden, yo también, y es de los regalos más hermosos que he podido presenciar en mi vida. Claro. ¿Sabes algo del Liceo Jubilar? ¿Has recibido alguna información, Rafael? Sí, la que ha salido por los medios de comunicación, que no es mucha, y aquí volvemos un poco también al impacto que pueden tener las buenas prácticas o las experiencias exitosas en términos de construcción de sociabilidad, ¿no? Experiencias que están allí y que pueden servir para
para replicar en otros escenarios. Alguna cosa sí, quizá no la suficiente. Claro, hay quienes dicen todos deberíamos conocer el Liceo Jubilar. Y yo creo que nosotros tendríamos que hacer un programa en directo desde allí, ¿verdad? Tomo la aposta. Instalarnos, hablar con el barrio. Alumnos, padres. Sí, hablar con todos. Hablar con los protagonistas, hablar incluso con aquellos que de pronto todavía no han accedido del barrio a ese sitio. La educación es una de las formas más importantes para generar una buena convivencia entre los seres humanos, Rafael. Sin duda alguna, es un pilar estructurante de la convivencia. La educación pensada en términos formales, en términos de institucionalidad, pero también la educación en términos de formación, de pautas de socialización mucho más general. Nuestra sociedad ha estado estructurada por 4 o 5 pilares, columnas centrales que han tenido que ver con la educación, que ha tenido que ver con el mundo del trabajo, con el mundo laboral, con el mundo del bienestar, que ha tenido que ver con la estructuración de un Estado fuerte, relativamente protector de los problemas de las personas, de redes comunitarias muy sólidas, de movimientos sociales también muy cohesionadores, pero sobre todo de un espacio público. Quizá el mejor momento del Uruguay, o aquel momento que se recuerda, que también tenía sus bemoles, que también tuvo sus bemoles, como un país que lograba niveles importantes de integración social, incluso de metas de desarrollo, se asoció a un fuerte espacio público. El espacio público es el espacio compartido por todos. Cuando yo digo espacio público no hay que pensar solo en la calle o en la vía pública, sino que también es el espacio educativo, como puede ser un aula, un colegio, una universidad, un liceo. Pero el espacio público es el espacio de todos, el espacio en donde estamos todos, tenemos que estar todos juntos, y en donde fundamentalmente tienen que convivir los diferentes. Ese es el desafío de una estrategia de convivencia, es decir, que puedan tener lugar. La convivencia tiene problemas, o puede llegar a ser desafiada y hackeada por los problemas de la desigualdad, pero eso no nos tiene que llevar a pensar una convivencia en donde no se reconozca la diferencia. La diferencia es un principio fundamental para una sociedad sana, para una sociedad democrática. Y yo creo que el Uruguay, en buena medida, más allá del deterioro formal de su sistema educativo, que en algunos renglones es muy claro, más allá del deterioro de la estructura laboral y del trabajo como un sistema de expectativa y de ascenso social, que también es un proceso largo, y más allá de la crisis del Estado en términos de Estado proveedor de servicios, etcétera, uno de los mayores problemas que hemos tenido, cuando hemos tenido en un proceso de casi 4 décadas o más, es el deterioro del espacio público, en donde están las claves para reconocer al otro, para tolerar al otro, para integrar al otro. Esta es una sociedad fragmentada, esta es una sociedad desestructurada ya desde sus raíces más profundas. Y yo creo que la estrategia de convivencia como proyecto sociopolítico ambicioso, ¿no? Quizá la convivencia no es un problema de reflexión durante un mes o es apenas un apéndice de una política de seguridad. La convivencia debe ser el resorte de construcción de cualquier proyecto sociopolítico ambicioso, es decir, es el lugar en donde estamos todos, donde debemos estar todos, donde se construye política y donde se construye integración social. Por lo tanto, debe ser nuestro eje de reflexión de forma permanente y de forma constante. Y la convivencia tiene estructuras, tiene pliegues, tiene complejidades, tiene zonas alteradas, tiene zonas deterioradas por manifestaciones de violencia, por manifestaciones de desigualdad, que deben ser focalizadamente atendidas, corregidas y en lo posible revertidas. Yo creo que es un tema absolutamente central, que se asocia a las dinámicas sociales y que debe estar en la agenda de la discusión ciudadana de forma permanente. Padre, cuando hablamos de convivencia, ¿en qué piensas? ¿Qué es la convivencia? ¿Es el estar juntos todos los días? ¿Es el de coincidir en un cierto lugar, en un hogar, en el trabajo, en el ómnibus, en un centro comercial? ¿O es algo más la convivencia?
Primero, rescato las palabras de Rafael, y para mí usó una palabra importantísima, que es la diferencia, ¿no? Y convivencia es aprender a aceptar que somos todos diferentes, pero todos con una dignidad tan única y tan divina que tenemos que aprender a valorar esa diferencia como forma de aprender a convivir con los otros y desde los otros. Yo creo que nosotros, los uruguayos, hemos tendido a, sin darnos cuenta, a ir a desacreditarnos mutuamente. Entonces, la actitud de desacreditar al otro, de menospreciar o de... Somos todos conocidos, estamos todos a la vuelta, nos conocemos todos, el famoso nos conocemos todos, nos lleva a tirarnos muchas veces abajo, ¿no? Y convivir significa, creo, que aprender a reconocer todo el aporte que el que es diferente puede brindarte, celebrarlo, valorarlo y a su vez aportar lo tuyo. Entonces, yo creo que cuando hablamos de convivencia, creo que tenemos que empezar a hablar de los dones y los regalos que los demás tienen para aportarnos en nuestra vida, y en eso nos estamos haciendo un poco aguas porque nos olvidamos de reconocer al que es diferente, pero al que es diferente no hablo ya solo a nivel de ideas hablo a nivel de accesibilidades, hablo a nivel de oportunidades, hablo a nivel de destrezas, y convivir es aprender, creo yo, a sacar lo mejor que el que tiene al lado tuyo para darte, ¿no? Entonces, creo que lo más lindo que nos puede pasar es aprender a estar con los otros sabiendo que el otro es diferente a mí, pero que tengo que darle un espacio de mucho valía, de mucho aporte, porque en eso de nos conocemos todos, nos vamos desvalorizando todos. Y el gran problema, creo que hoy en día, como lo decías tú y lo decía Rafael, es la desvalorización que entre mismos uruguayos o mismos integrantes de distintas comunidades hacemos de nosotros mismos. Uno sale, para triunfar en el Uruguay, ¿qué hay que hacer? Salir. Uh-huh. La mayoría de las personas triunfan en la Argentina, estoy hablando a nivel de artistas, a nivel de... Deportistas, a nivel de... Eso es triste, que para que alguien te reconozca tengas que cruzar la frontera. Eso habla de una enfermedad que como uruguayos vivimos, que es, en vez de potenciar, en vez de estimular, en vez de generar lo bueno, hay que irse para que alguien te reconozca algo. Entonces, yo creo que aprender a convivir es aprender a no ser tan celosos, no ser tan envidiosos y celebrar los éxitos de los demás. Y ahí creo que es uno de los graves problemas que como uruguayos tenemos, el no saber celebrar el éxito de la persona que tengo al lado. Y eso habla de una crisis, creo, de una crisis afectiva, una crisis espiritual, una crisis de sentido y una crisis de querer dar lo mejor de nosotros mismos para que nuestro país salga adelante. Claro. El celo, la envidia son de los sentimientos más oscuros que puede tener el ser humano. Ahora bien, ustedes hablan de los diferentes, pero la convivencia muchas veces se hace complicada también entre la gente que uno puede decir es similar. Por ejemplo, la violencia doméstica. Es un fenómeno que se da en un ámbito de personas que se eligieron y que se eligieron por algo. Si son diferentes en sí mismos, claro que son diferentes porque todos los seres somos únicos, pero se eligieron entre sí, más allá de esas diferencias, seguramente como un complemento de sus propias vidas, como una manera de encontrar, de alcanzar una completud mayor de su propia existencia. Es decir, hoy se da las dificultades de convivencia entre los uruguayos. Estamos hablando del Uruguay, creo que esto es un fenómeno que se da en otras partes del mundo también, ¿verdad? Y mucho, el mundo no anda bien, pero creo que no solamente se da con el diferente, sino que se da también muchas veces entre los que podríamos categorizar entre los iguales. Cuando nosotros hablamos de diferentes, no solo es la distancia entre el rico y el pobre, porque en la sociedad las desigualdades no solo son las desigualdades socioeconómicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de las desigualdades de género, hombres y mujeres,
podemos estar teniendo dentro de un mismo espacio socioeconómico, dentro de un mismo espacio social o dentro de un mismo espacio afectivo, en realidad diferencias muy profundas, sobre todo desigualdades muy profundas en términos de los roles que ocupan los hombres y las mujeres en nuestra estructura social, familiar, política, cultural y económica. Entonces, lo que a primera vista nos puede parecer un mundo de iguales, en realidad está estructurado sobre diferencias, más que diferencias, sobre desigualdades muy profundas. Y los mundos familiares y los mundos de las relaciones de pareja y los mundos de la convivencia entre hombres y mujeres están pautados también por relaciones de poder muy fuertes, por cosmovisiones y por ideas, sobre todo por concepciones patriarcalistas, en donde imponen esas reglas y la mujer pasa a ser, sobre todo la mujer, una diferente que tiene que estar sujeta a determinados roles y a determinadas pautas prescriptas por estas visiones. Entonces, claro, allí estallan conflictos de manera permanente y conflictos de forma muy violenta. Hay veces invisibles, otras veces, por suerte, en el último tiempo mucho más visibles, pero que tienen un impacto y un poder de expansión desde el punto de vista de su carga de lesividad, porque aparte mina no solo la vida más inmediata, sino también los entornos inmediatos familiares. Tiene un poder de destrucción muy fuerte la violencia de género, y además la violencia de género socializa, enseña a las generaciones que vienen a reproducir esas pautas. Entonces, lo mismo pasa con las desigualdades generacionales. El Uruguay, a mí me gustaría decir dos cosas importantes. En primer lugar, cuando hablamos de convivencia, creo que hay que tener mucho cuidado en no idealizar los patrones de convivencia de nuestra sociedad del pasado, porque podemos caer, los uruguayos, en ese sentido, ya que comentaba Gonzalo recién sobre algunos problemas que tenemos ahora en términos de reconocimiento y capacidad de reconocimiento, podemos caer en el error de idealizar que lo que fue el país en el pasado es un modelo de convivencia que hay que recuperar, cuando el país ha tenido baches muy ciertos también y ha tenido problemas de muy larga duración. Por ejemplo, voy a mencionar solo uno: las tasas de suicidio en el Uruguay son altas desde 1900. Hoy nos sorprendemos cuando todos los 17 de julio se ponen sobre la mesa las estadísticas de suicidio, de una modalidad de violencia implosiva que sin embargo son altas desde toda la vida. En segundo lugar, así como hoy tenemos problemas y problemas muy serios y con zonas muy críticas desde el punto de vista de la convivencia, no necesariamente nuestro sistema de valores está totalmente en crisis. Hay zonas de resistencias muy fuertes y muy positivas para robustecer esa idea de convivencia. Esto mismo que estamos hablando, es decir, la posibilidad de poder tematizar la problemática de la violencia doméstica, no como un tema meramente privado, de puertas hacia adentro, sino como un tema social, como un tema público, como un tema de convivencia y como un tema de calidad de la vida de la ciudadanía. Yo creo que es un avance en términos culturales y en términos valorativos. Es decir, hay un punto en que esto no se puede tolerar más y hay que hacer algo, y reconocemos el problema. El episodio de la semana pasada, cuando una profesora de una universidad hace declaraciones francamente no compartibles, por decirlo menos, generó en la sociedad una reacción muy sana, extremadamente positiva frente a visiones intolerantes, que luego se pueden traducir de mil maneras en la práctica, en el sentido de decir, bueno, hay que reconocer ciertos derechos, los derechos a las diferencias, en este caso desde el punto de vista de las identidades sexuales. Y esas cosas también son positivas, van reforzando todo un sistema de valores que va en una dirección del reconocimiento, en realidad, de un nuevo sistema de valores, porque en realidad no podemos decir que hoy en día en nuestras sociedades haya una pauta única de vivir, de comprender y de entender la convivencia. Entonces, la realidad de hoy tiene claroscuros muy fuertes, y yo sigo creyendo que el problema central de la convivencia del país, y seguramente de muchas sociedades, de la gran mayoría de las sociedades, se asocia a las desigualdades de base, en donde la diferencia realmente se transforma en una desigualdad insalvable, y eso genera problemas entre hombres y mujeres, entre jóvenes y personas no jóvenes, entre pobres y ricos, y ahí van dándose todos los cortes que hay que incluir en la reflexión. Padre. Retomo, Rafael, algo que planteaste, ¿no? Un nuevo sistema de valores.
hace poco celebramos los 10 años de la bendita crisis del 2002, que gracias a Dios hoy podemos decir que a nivel socioeconómico, a nivel económico, el Uruguay ha pegado un cambio importante y un viraje que todo el ámbito, todos lo celebramos y todos lo estamos disfrutando, esta bonanza económica. Y yo escuchaba que en casi todos lados miramos como una cosa del pasado la crisis económica del 2002. Y es algo como ya perimido, ya algo pasado, y bueno, miramos ahora hacia adelante con otra actitud, como sabiendo que estamos en una época de bonanza. Y creo que esta crisis bendita del 2002 generó también una grave ruptura en nuestras escalas de valores, primero. Segundo, fue una crisis que se generó por una mala estructuración socioeconómica de la sociedad. Y tercero, cuando la economía se vuelve más importante que el ser humano, creo que ahí podemos vivir una bonanza muy exquisita, muy divina, pero hemos trastocado un poco el lugar que las personas tienen en esta crisis. Y siempre hablo de lo mismo. La crisis del 2002 en Casaballe se venía viviendo hacía muchísimo tiempo. Y nadie de ahí decía estamos en crisis, porque vivimos en una situación de crisis. Entonces, cuando hablamos de un nuevo sistema de valores, yo creo que como uruguayos, como sociedad, tenemos una exquisita oportunidad de empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que para nosotros es importante? Y es una reflexión que como país tenemos que aprender a darnos, aprender a marcar cuáles son nuestras prioridades y cuál es el lugar del otro en mi vida, sabiendo que el otro tiene que ocupar un lugar totalmente predominante y especial. Hemos estropeado o hemos dicho que no somos personas que sabemos convivir o que no sabemos respetar los espacios públicos, teniendo creo que una imagen social, un imaginario colectivo de que los uruguayos somos respetuosos, somos generosos, somos muy polites, y creo que a la hora de la verdad, si puedo sacarte una tajadita, mucho mejor. Entonces, yo creo que el momento económico que estamos viviendo es una excelente oportunidad para empezar a decir, bueno, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Y a qué realmente vamos a apostar? Creo que hoy en día los adolescentes, y es de lo que me encanta más hablar, son los grandes olvidados de nuestro país y de nuestro sistema, y no les estamos dando, y los viejos, y los viejos, y no les estamos dando oportunidades reales. Entonces, los adultos seguimos pensando en nosotros y no pensamos en el otro. Entonces, cuando hablamos de diferencias y el otro, y ¿quién es mi otro? ¿Quién es el diferente? Y yo creo que para el adulto el diferente número uno es el hijo adolescente, que hoy en día no está teniendo una oportunidad real de transformación y de construir su futuro. Entonces, esta bendita crisis, permítanme volver sobre esta crisis. ¿Por qué decís bendita crisis, padre? Digo bendita crisis porque la crisis siempre es una... Porque fue maldita para todos. Pero hoy en día generó una bonanza que estamos viviendo por muchas coyunturas. Fue maldita por todos, pero digo bendita porque las crisis son oportunidades que tenemos para reestructurar y para plantear un nuevo horizonte, ¿verdad? O sea, la crisis puede ser una maldición, ¿de acuerdo? Y es una maldición, y no digo que salgamos a bendecir los momentos malos, todo lo contrario, pero creo que coyunturalmente se nos permite, bueno, volver a dar las cartas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estamos hoy dando las cartas y qué oportunidad le estamos dando al otro de construir futuro, de construir ciudadanía? Y en eso es lo que a mí más me preocupa hoy, que la reflexión nos está dando. En qué oportunidad te estoy dando para que vos te desarrolles dignamente, pero desde vos y no desde mí. Es interesante lo que decís, padre, pero hay una cosa que señalaste que es absolutamente así, porque lo hemos escuchado en alguna oportunidad, tú lo has reflejado con enorme claridad. Para el barrio Casaballe, o para muchos barrios de Montevideo y del interior, la crisis del año 2002 no existió, porque ya el estado de su vida, su calidad de vida, su ausencia de calidad de vida, sus necesidades absolutamente vacantes, hacían que la crisis fuera prácticamente una cosa más, ¿no? Un hecho más anecdótico en la vida. Era más un problema para los que tenían que para ellos que eran totalmente desposeídos. Y que vivían en un estado de crisis continua, Jorge. De exclusión. Claro. Exclusión profunda. Pero, claro. Y permítanme cortarlos también, pero ¿qué estamos anticipando hoy para el futuro? Tendemos a eternizar cada situación que vivimos, y estamos como eternizando, y hoy
hay una cierta actitud de anticipación hacia lo que vendrá. Entonces, ¿qué estamos generando hoy a nuestros adolescentes o a nuestros niños? De anticipar frente a otros conflictos o problemas sociales que seguro vamos a tener o vamos a vivir. Entonces me parece que cuando hablamos de convivir, la convivencia exige la anticipación, exige un generar estructuras y generar personalidades y generar vínculos que nos ayuden a los momentos de crisis no perder la esperanza. Ya no estamos educando para en los momentos de crisis no perder la esperanza. Estamos creyendo que las bonanzas van a ser eternas. Y eso para mí es lo más grave. Cómo generar actitud de resiliencia o educar en la resiliencia a nuestra ciudadanía para, como decías tú, los índices de suicidio, Rafael, no se reproduzcan en los momentos más conflictivos de la sociedad uruguaya. Son increíbles los porcentajes, los números relacionados a los suicidios, y como tú decís, Rafael, es un detalle que solamente una vez al año nos dedicamos a él. Sí. Hubo más suicidios que homicidios en el último año. Hubo más suicidios que muertos en accidentes de tránsito, que vivimos escandalizados por los accidentes de tránsito. Siempre ha habido más suicidios que homicidios, casi triplican los suicidios, y ni que hablar de las tentativas. Ahora, suicidios y homicidios en los últimos 15 años en el Uruguay empiezan a tener un patrón cada vez más semejante. Es decir, sus víctimas, tradicionalmente, como se sabe, el suicidio afecta mucho más a los hombres y a las personas de edad. Esto es una suerte de ley firme, de tendencia universal sobre el fenómeno del suicidio. En el Uruguay eso se mantiene, sin embargo, empieza a gravitar cada vez con más fuerza en los suicidios de gente más joven y sobre todo el suicidio adolescente. Y el suicidio se va desplazando desde distintos departamentos y de distintas zonas hacia las zonas más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Lo mismo ha pasado con los homicidios, es decir, la mayor carga de violencia homicida, suicida, sin lugar a duda la violencia doméstica y mucha de la violencia contra la propiedad, asociada al delito contra la propiedad, tienen un punto de exclusión, un punto de relación muy claro con aquellos sectores más críticos desde el punto de vista socioeconómico. Empieza a haber una relación muy, muy fuerte desde ese punto de vista, que nos pone sobre la mesa nuevamente el problema de las desigualdades, el problema de la exclusión, que, como decía Gonzalo, no empezó con la crisis del año 2002, sino que esto tiene una trayectoria muy larga en la sociedad uruguaya. Cuando el presidente dice qué nos pasa o qué nos pasó, podríamos decir, nos han pasado 40 años por encima de procesos recurrentes de crisis estructural, asociado a distintos proyectos y a distintas etapas en la historia del país, porque esto no se construye ni se ha construido de un momento para el otro, no es una ventana que se abre y un viento negativo que sopla de canto, ¿no? Esto es una acumulación de razones, y yo quiero decir una cosa que me interesa señalar. La noción de la convivencia en los programas y en las políticas de seguridad, porque de hecho el concepto aparece ahora en el debate a partir de un conjunto de medidas. Exactamente. En realidad aparece en América Latina hace ya casi 20 años, por suerte está circulando por todos los países de la región que han incorporado esta noción como una noción central, como una noción capital en distintos programas y en distintas acciones públicas sobre este tema. Yo quiero señalar lo siguiente: en general la noción de convivencia apareció con mucha fuerza en aquellas zonas de América Latina en donde el problema social era muy agudo también, y los estados habían adoptado de forma fallida medidas extremadamente represivas. La noción de convivencia aparece cuando en Colombia, sobre todo en Bogotá y en Cali, o en Brasil, en Río de Janeiro, los procesos de exclusión y los procesos de fragmentación social habían sido abordados desde un punto de vista policial reactivo y en muchos casos desde un punto de vista de intervención militar sobre los territorios. Y eso había llevado a la catástrofe, a la explosión de las tasas de homicidios, al fracaso más absoluto desde el punto de vista de las soluciones más punitivas, de las soluciones más reactivas desde el punto de vista de los aparatos del Estado tratando de controlar los desbordes.
La noción de convivencia aparece con mucha fuerza ahí, en territorios muy dañados, no solo dañados por los problemas en sí que veníamos comentando, sino también por intervenciones estatales muy fallidas, muy erráticas, que no habían hecho más que recrudecer el problema. Ahí aparece la noción de convivencia, una suerte de idea de apelar mucho más que a esa reacción, a la idea del sosiego, a la idea del espacio público, a la idea de bajar los niveles de intolerancia. Y esto no es la situación de Uruguay, por supuesto, pero yo creo que debe llamar también a la reflexión desde ese punto de vista, porque hoy el problema está muy fuertemente instalado en esta idea, porque yo me pongo en el lugar del que está escuchando, y dice, bueno, cualquiera de nosotros dos está reconociendo, diciendo cosas muy lindas, muy compartibles, pero siempre se pide algo hay que hacer, algo hay que intervenir para solucionar los problemas cotidianos. Yo creo que la idea de convivencia o la noción de convivencia sobre estos principios que hemos estado comentando, en realidad deben volverse estructuras institucionales eficientes. Esto debe volverse un plan, una estrategia de trabajo, un proyecto realmente articulable. Gonzalo decía, la convivencia debe ser anticipación, la posibilidad de recuperar capacidad de prever los problemas e intervenir sobre los problemas. Entonces, si solo pensamos el problema adolescente o el problema de la violencia doméstica, pero sobre todo el problema adolescente, desde los resortes de acción tradicionales del Estado, de la policía reactiva, del control, de la pena, de aumentar las penas, de las cárceles, en realidad lo que estamos haciendo de esta manera tan unilateral y tan irracional es exacerbando los problemas de la convivencia. O yo me pregunto, la convivencia en las cárceles hoy, en el Uruguay y en cualquier parte del mundo, porque si estamos haciendo un llamado a la reflexión sobre la centralidad de la convivencia, tenemos que analizar también las medidas del Estado que tanto promueven o que tanto socavan o erosionan la propia idea de convivencia. Entonces, esto es una reflexión, sin lugar a dudas, pero creo yo que debe transformarse en una estrategia política de intervención y de creación institucional muy desafiante, muy radical, y creo que nos va a encontrar el futuro en estas tareas. Gonzalo, tenemos que ir a una pausa, pero te doy un minutito antes, después sigo contigo escuchándote. Me acuerdo del relato de Adán y Eva, cuando Adán le increpa a Dios diciendo, la mujer que me diste me hizo comer del fruto prohibido, y Eva dice, fue la serpiente, también increpando a Dios. Yo creo que hay una palabra que no usamos, que te escuchaba muy atento de lo que es a nivel internacional, pero creo que a nivel hogar, a nivel vínculo familiar, esperamos mucho del otro y siempre la culpa es del otro. Pero ¿qué grado de responsabilidad tenemos a la hora de educar cada uno en su propia casa? Y cuando digo en su propia casa, digo el modelo familiar que sea. No entremos en discusiones sobre los modelos familiares, entremos en mi hogar. ¿Qué cuota de responsabilidad tengo yo por lo que está aconteciendo? ¿Y cómo puedo responder por los que me han sido confiados? Entonces, ¿la culpa va a ser de la mujer, de la serpiente? ¿O es que yo libremente opto y me cuesta mucho aceptar mis opciones? Señores, hacemos una pausa y continuamos aquí en la mañana de Tiempo Presente.